la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa dedicado a promover la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y en lo que respecta a la educación en ciencia y tecnología, nosotros tratamos de ser objetivos, basados en evidencias, como debe ser, y por supuesto contra las ficciones que tratan de utilizarse en la realidad. Los científicos tienen características humanas y hay veces se equivocan. El caso más conocido en el mundo en el que más o menos me muevo es el de Albert Einstein, que dijo la famosa frase, no puede ser verdad, se refería a la mecánica cuántica, porque Dios no juega a los dados con la naturaleza. ¿Quién es Albert Einstein para interpretar lo que Dios tiene, no diría en su mente, porque no sé, pues, ¿cómo puede él interpretar a Dios? ¿Ah? Imposible. Dios es incomprensible, no se sabe ni cómo es. De modo que nadie puede convertirse en su intérprete. Es un científico, pero también los literatos que hacen ficción, que encandilan a la gente, que hacen soñar, erotismos, etcétera. Esa ficción eh, la usan también como una especie de interpretación de la realidad social. Y en eso creo que Mario Vargas Llosa cometió varios errores, varios errores. He mencionado ya en varias oportunidades que en el extranjero él ofrece conferencias, pues ofrece entrevistas. Y leí una de ellas en la revista Le Point, que es la revista que como caretas acá en Perú, de derecha, una entrevista en la que dijo que las universidades latinoamericanas eran guarida de bandas. Eso me molestó a mí personalmente, me incomodó, me indignó, porque yo vengo de la Universidad Nacional de Ingeniería y para nada puedo siquiera tener una lejana idea de que la UNI hubiera sido una guarida de bandas. Gente inteligente, concentrada, muy estudiosa. De vez en cuando hay, pues, obviamente, opiniones políticas diversas, pero jamás he visto una guarida de bandas allí. Y por supuesto, estamos ahora con Vicente Ota, sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que seguramente nos podrá primero, antes de pasar a analizar el tema de Vargas Llosa, con un campo muy especial para todos los peruanos, que es lo indígena. Gracias, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, Modesto. Un gusto de conversar contigo. Dime, ¿tú has visto una guarida de bandas en tu universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? No, por supuesto que de ninguna manera, ¿no? Lo que pasa es que yo veo ahí dos problemas, ¿no? Con la expresión del escritor Vargas Llosa. Uno que tiende a veces a expresarse con exabruptos de manera un poco disonante. Y lo otro es que con los años él ha ido asumiendo cada vez más una postura muy conservadora, ¿no? Entonces, desconoce o ha olvidado completamente que cuando él ingresa a San Marcos, integró una de las células juveniles del Partido Comunista allá en la Universidad de San Marcos. Y él mismo, en alguno de sus testimonios, de sus escritos, lo menciona, la célula Cauide, ¿no? Donde estaba gente como Héctor Béjar, el papá de los Humala, Isaac Humala, Ah, ¿no? caramba. Esa era la célula Cauide, ¿no? Entonces, pero obviamente, como dicen, la vaca no se acuerda cuando era ternera, ¿no? Entonces se ha olvidado completamente y entonces
asume ahora una postura muy, muy conservadora y innecesariamente crítica, ¿no? Muy bien, entonces, em, vamos a analizar ahora el tema que nuestro escritor trató de una manera rara sobre el indigenismo. Bueno, esta entrevista con Vicente debo aclarar que nace porque Vicente me para enviando pues información, información sobre temas sociales, culturales, y en la mañana me envió un mensaje que hablaba de un fotógrafo. ¿Cómo se llama ese fotógrafo? Ya me olvidé. Era Ezio. un italiano, un fotógrafo, un comentario que hace un fotógrafo italiano, ¿no? Sí, este señor italiano decía en la notita que había mencionado que para progresar los indígenas peruanos tendrían que, voy a leerlo mejor lo que nos mandó el amigo, dice, todos han opinado algo acerca de su obra, muchísimos para bien y pocos para mal. Efectivamente, ha habido ahora una avalancha de vanaglorias, que lo merece, supongo, Mario Vargallosa, claro, puso el Perú a escala internacional. Parece que todo el mundo haya leído toda su extensa producción literaria. Yo, sinceramente, solo leí dos novelas, antes del Nobel y antes de conocer el Perú, ni a decirlo que fueron La ciudad y los perros y la tía Julia y el escribidor. Me gustaron y me entregaron una imagen del Perú sin tener la mínima idea que de allí a pocos años el país se habría convertido en algo tan importante para mí. No sé cómo fue, de repente un amor, pero en fin, de todas maneras, como en otros casos, yo no logro, no puedo. Y entre paréntesis, y no se tendría que cierra paréntesis, separar el hombre del autor y, aún antes de su patrocinio a la hija del dictador, la persona de Vargas Llosa era, para mí, manera de ser desagradable. Le tenía tirria al italiano a Vargas Llosa. Solo quiero citar, reteniendo inútil recordar sus posturas, ha tenido varias entre paréntesis, políticas sociales, una suya frase, el italianismo ahí está, eh, que me ha enseñado un querido amigo, o sea, no es él, sino un amigo le enseñó, dice, declara el Nobel en una entrevista a Harper's de diciembre del 90, en la página 52, lo siguiente, abre comillas, el precio que debe pagar el Perú por el desafío y la modernidad es la extinción de las culturas indígenas porque éstas no son más que un lastre antimoderno e irracional. Algo el autor, algo el hombre, que en paz descanse. Y bueno, este es Ezio Macchioni. Entonces yo, obviamente, me puse a buscar, pedí a mis amigos que viven en el extranjero para que me busquen esa referencia, porque Vicente no la tenía. La quiero ver, el original. Y me puse a buscar yo mismo, pues, con mi metodología científica y encontré la organización HARP, y que el Harpes tiene pues ahí una serie de artículos diversos y esos artículos precisamente son los que me dieron lugar a una lectura amplia y descubrí lo que me sirvió para hacer un articulito que si me permite mi amigo Vicente, lo voy a leer, es breve, ¿ah? Dice Mario Vargas Llosa y su visión de lo indígena. Subtítulo: Ficción, ciencia y la negación de las culturas originarias.
Este artículo fue motivado por una conversación con un grupo de amigos dedicados al análisis de textos de literatura social, suscitada por la amplia difusión de la obra de Mario Vargas Llosa a raíz de su fallecimiento. En ella comentamos el ensayo Question of Conquest, publicado por Vargas Llosa en Harper's Magazine en el 90. Al leer sus afirmaciones sobre las culturas indígenas, no pude evitar sentir que estábamos ante una moderna expresión de lo que en tiempos coloniales se llamó la extirpación de idolatrías, una negación sistemática del valor de la cosmovisión de nuestros ancestros originarios. En ese ensayo, Vargas Llosa reconoce implícitamente la opresión y el despojo que sufrieron, pero sostiene que se apegan a una cultura arcaica que les impide progresar. Para el autor de La ciudad y los perros, el progreso exige el abandono de las culturas originarias y la aceptación ciega de una modernidad occidental. Ignora que las civilizaciones preincaicas desarrollaron conocimientos científicos y tecnológicos notables, hoy validados por la ciencia moderna. Conocieron metalurgia, hidráulica, agricultura genética, la construcción antisísmica, las propiedades medicinales de las plantas y el manejo de los nichos ecológicos relacionados con la naturaleza. Sus construcciones se situaron lejos del lecho de los ríos para evitar los desastres por los huaicos. La imposición de la cultura del invasor trajo las consecuencias que hoy sufrimos muchos peruanos. La recuperación de esta visión ancestral nos permitiría revertir la espiral destructiva de nuestros suelos, ríos y mar. Debemos continuar las investigaciones que las civilizaciones ancestrales, tomando, claro está, los avanzados por otras culturas. Las ideas de Vargas Llosa no vienen de un científico, vienen de un genio en la creación de ficciones que encandilan y conmueven, sin duda. Hablaba como novelista. Para comprender la naturaleza y la sociedad es necesario ciencia, evidencia y, sobre todo, apertura cultural. Finalmente, su adopción de la nacionalidad española fue la expresión de su identificación con la metrópoli conquistadora. Ese acto reafirma la columna vertebral de su identidad cultural y cierra el círculo entre su pensamiento y su pertenencia simbólica. Vargas Llosa aspiraba a que los otros se parecieran a él. Los originarios le dieron la espalda, votando por un asiático que se acercaba más a ellos. Lo que necesita el Perú es ciencia, tecnología e innovación, precisamente lo que cultivaban los pueblos preincaicos. De haber seguido ese camino, no tendríamos minería ilegal, ni delincuencia, ni corrupción, ni un Estado que protege solo a unos pocos, incluyendo a delincuentes. Volver a una cultura del conocimiento no es regresar al pasado, sino avanzar a un futuro con raíces, con raíces. Esa es lo que ha provocado, estimado Vicente, tu envío de tu mensaje WhatsApp. ¿Cuál es tu análisis serio científico? Porque el mío es la opinión de eh, un científico perdido. ¿Cuál es tu análisis de ese artículo que te envié el enlace? Bueno, en primer lugar, me alegro que ese artículo te haya hecho reflexionar y te haya hecho buscar una información, ¿no? Más amplia para que elabores ese comentario crítico que es muy bueno. O sea, a mí me parece que lo que tú has leído en este momento es pertinente, ¿no? Y hace una crítica fundamentada, una crítica seria a Vargas Llosa, lo cual está muy bien. El problema de Vargas Llosa, creo, tú has mencionado algo que cierra su periplo vital, ¿no? O sea, al final termina adoptando otra nacionalidad, en fin. Pero en el origen, él expresa en su niñez y en su, hasta todo su, ¿no? su desarrollo personal, hasta la adultez, algo que es muy frecuente en los peruanos mestizos o que se creen blancos, ¿no? Que es tratar de despreciar o de alejarse lo más posible de lo indígena, de lo cholo.
¿no? O sea, en nuestro país la identidad, ¿no? Así de una buena parte de lo criollo se ha construido en base al desprecio, ¿no? Y a la discriminación con los otros grupos étnicos, ¿no? Ya sean negros, chinos o indios, en este caso mayoritariamente. Entonces, los que son criollos, mestizos, o lo que, como Vargas Llosa, ¿no? En el caso de Arequipa y la mayor parte de la sierra, le llaman mistis, ¿no? O sea, gente más o menos acomodada, ya sea porque tiene una hacienda, porque tiene un negocio, porque es un profesional, en fin, le dicen mistis, ¿no? Como alguien y que no es indio, ¿no es cierto? Que es alguien que tiene cierta importancia. Que Entonces, son en mestizos. el, Pues. Sí, la mayoría son mestizos, por supuesto. Y en el caso de los arequipeños me parece que hay una peculiaridad, ¿no? Porque tú sabes que siempre hay todo un debate y los propios arequipeños se encargan de acentuar eso, si son sierra o son costa, si Arequipa es sierra o costa, No, ¿no? no, dicen que es cuesta. Eso dijo Castilla, ¿no? Cuando después, para en el momento de la guerra, para tomar Castilla, para tomar, avanzar, ¿no? Por supuesto, en una lucha militar, cuando vino alguien a plantearle eso si era costa o sierra, él dijo Arequipa cuesta, porque le había costado tomarlo, ¿no? Pero el arequipeño que se ha construido, ¿no? Una identidad queriendo ser lo que pasa en el sur, ¿no? También en Cusco y eso, queriendo competir con el centralismo limeño, ellos se dan su cuota de importancia, pero para justificar o legitimar ese rol, ¿no? Que se entiende superior, ¿no? Igual que Lima, ellos tienen que menospreciar a lo indígena, a lo cholo. ¿Y cuál es la mayor parte de la población ahí es puneña, pues? ¿No? Entonces ellos de ninguna manera quieren aceptar, ¿no? Ni su origen puneño, ni la influencia puneña, lo dominante que es. Pero los aymaras, ¿no? Tienen 10.000 años dominando la región sur. Toda la macroregión sur, ¿no es cierto?, ha sido zona de trabajo y de desarrollo y de comercio de los aymaras, de los puneños. Entonces, el querer negar eso es simplemente prejuicio e ignorancia, o las dos cosas, ¿no? Entonces, creo que en Vargas Llosa ha habido permanentemente ese signo, ¿no? Esa definición, porque él siempre se ha querido sentir mistis, importante, ¿no? Por eso cuando tú que has leído, dices la tía Julia y el escribidor, te acordarás que cuando habla de su infancia, él habla, y siempre lo ha remarcado en entrevistas así, que él viene de una familia de notables, ¿no? De gente muy importante, ¿no? Y ahí él dice que se emparenta con Bustamante, ¿no? Con ¿no? Los Ríquez, en fin, ¿no? La gente que ha tenido un rol ahí de Misti y de gente importante en Arequipa. Para nada reconoce ni reivindica el papel del padre, que es el Vargas, un Vargas común y corriente, ¿no? Él no, por eso que él inclusive presenta su apellido como si fuera compuesto, porque todo el mundo puede pensar que es Vargas Llosa, un solo apellido, pero él es Vargas por el padre y Llosa por la madre, y él se siente importante, no porque la madre era emparentada con alguna gente notable, era una familia notable, provinciana, pero empobrecido, ¿no? Pero el apellido, tú sabes que se valoraba mucho, hasta ahora todavía hay gente que lo valora, y entonces él se sentía importante porque él era Llosa, por el lado materno, ¿no? Se une tanto, eso me hace pensar que se une tanto a los Llosa que se casa con Llosa. Casi, casi, todo queda en familia. Muy bien, pero yo tengo un análisis un poco, se me ha ocurrido, todo lo que has provocado en mi mente hoy día, Vicente, me molesta que me quites el tiempo porque estaba en matemáticas y me haces pensar en otras cosas. Estaba pensando lo siguiente, creo que Vargas Llosa tiene un problema con su padre y ha tenido, obviamente, no es que crea, sino que ha tenido y trata de alguna manera am, atacar
al padre porque le hizo daño y, y de alguna manera admira también al padre por, en cierta manera, porque es el poderoso, pues el que manda, el que pega, el que no. Es una especie de contradicción, de controversia, de crisis. Y en este caso, cuando toma eh, posición respecto a la política, siempre se nota que está tomando posición por el que parece ser el más poderoso. En su juventud, los años 60, en la América Latina era pues ardientemente comunista, las universidades estaban allí con el izquierdismo, entonces él se volvió izquierdista. Pero poco a poco fue perdiendo fuerza y ahora actualmente es el liberalismo a lo Trump prácticamente. Entonces él se volvió liberal y al volverse liberal atacaba al que quedó atrás. Igualmente, en lo que respecta al indigenismo, él desprecia a lo indígena, eh, habla contra ellos, contra los indígenas, algo así como una especie también de problema psicológico, porque al fin de cuentas no hay ninguna base pues para afirmar con seriedad lo que él está diciendo. ¿No crees tú que es un tema de personalidad, de traumas psicológicos? Bueno, no eres psicólogo, pero de repente algo podrás decir al respecto. Bueno, yo tengo pocas dudas, ¿no? Sobre eso. Creo que su... Añadiendo a eso, tú sabes pues que se fue a vivir en la casa de una supermillonaria, la famosa Presley, ¿no? Que tenía un montón de millones y él se fue a vivir a su casa ahí, se arrimó, digamos, a la rica, dejando a la pobre Yosa abandonada por un buen tiempo, ¿no? Yo creo que toda la... Mira, y ahora que nuevamente, otra cosa, ha estado viviendo en el país, en la ciudad metrópoli del imperialismo, del colonialismo, por mucho tiempo, pero finalmente, humildemente regresa con la Llosa y humildemente regresa a su Lima natal en sus últimos días. Es una especie de regreso, un poco más, y se vuelve izquierdista al final de sus días. Yo creo que él es tenido, desde el punto de vista emocional, psicológico, una persona muy compleja, ¿no? Muy, muy atormentada. Entonces, esa relación complicada con el padre creo que lo marcó para siempre, lo ha marcado en toda su vida. Y yo diría incluso, ya que tú estás pidiendo que ingresemos al terreno de la psicología y del psicoanálisis, algo de su vida, ¿no? Nos te da la impresión que hubiera habido también ahí un problema edípico, ¿no? Se casa primero con la tía, ¿no? Que era 10 15 años mayor que él, y luego se casa con la prima, ¿no? O sea, su entorno afectivo ¿no? Y marital está dentro de la familia, ¿no? Pero yo creo con un elemento que lleva a que uno pueda pensar con ciertos argumentos que había ahí un factor edípico y que tiene que ver una fijación con la madre, pero en gran parte provocado por la ausencia del padre y por la relación muy conflictiva, el poco tiempo que compartió la vida familiar con el padre, ¿no? Entonces, ahora tú has dicho, hay cosas tristes, ¿no? Yo no quería mencionar porque cuando tú has traído a colación lo de la Isabel Preisler, no es tanto que ella sea una millonaria y que se arrima, o sea, lo triste de ahí es que parece un emparejamiento por conveniencias publicitarias, ¿no? Él era un Nobel y al asumir o al haber recibido ¿no? el cargo honorífico de marqués, necesita insertarse a la sociedad española, pero a la socialité, ¿no? Y Isabel Preisler era una de las reinas de la socialité, ¿no? O sea, era la que aparece en la revista de moda, la que dicta la moda, cosas así. Entonces ha habido mucho de eso, ¿no? De emparejamiento por conveniencia, en este caso de imagen, porque lo que tú has dicho, eso que se arrimó, no es tanto.
Él pagaba 90.000 euros mensuales para compartir la casa de Isabel Presley. O sea, ahí también había algo de negocio, ¿no? Había algo ahí mercantil, algo, cosas mucho más allá de, ¿no? de una cuestión afectiva, de una cuestión romántica, ¿no? Entonces era business, negocio, creo que había un papel, ¿no? Muy importante de los intereses comerciales de ambos, ¿no? Bueno, Y en todo caso, termina esa relación, para comentar esto, completar esto, termina la relación cuando él se enferma y de Isabel Presley le dice, bueno, muchacho, que te vea tu señora, tu familia. Y ahí se acabó el negocio. bueno, pero bueno, lo que nos ha convocado aquí es el tema del indigenismo, que a mí me incomodó, me molestó, esas frases que no corresponden a la verdad y que de cierta manera es un insulto para las comunidades indígenas que están, a partir de su conocimiento indígena, están avanzando en la ciencia, en la tecnología, en la literatura, acá en el Perú y en el mundo. O sea, tú no puedes decir abandona tu cultura, es a partir de tu cultura que avanzas en la interacción con las otras. No vas a abandonar lo tuyo, es como abandonar a la madre. Y eso me parece totalmente inapropiado para el Perú. Pero aquí tenemos a nuestro escritor José María Arguedas, a quien conocí de manera muy tangencial en Chimbote cuando él entrevistaba a Loco Moncada, un gran amigo de la adolescencia, el Loco que con sus expresiones, actuaciones teatrales, hacía, digamos, ironías al poder, incluso hacía, me acuerdo que una vez estaba en su cama esa en su hamaca, entre dos postes, con un teléfono gigantesco rojo y que simulaba estar hablando con el presidente de Estados Unidos. Era un loco genial, caray, el loco Moncada. Y él lo entrevistó varias veces y ahí escribió pues el famoso libro, ¿no? El zorro de arriba, el zorro de abajo. Y Vargas Llosa lo ninguneó un poco. Tú conoces el tema mejor que yo. Explícanos, por favor. Bueno, es producto de lo que hemos venido mencionando, en el sentido de que Vargas Llosa nunca entendió el Perú, nunca entendió en su complejidad qué es lo que le sucede, ¿no? A una buena parte de los criollos y los costeños, ¿no? Que como creen que lo criollo o lo costeño es superior, entonces no solamente menosprecian lo andino, lo serrano, lo indígena, sino que no les interesa, no vale la pena. Entonces eso es lo que ha formado y ha permeado la formación, ¿no? Y toda la obra de Vargas Llosa. Vargas Llosa no tiene una obra sobre la Andes, sobre el mundo andino, no tiene, porque no lo conoce. Al ¿No? final, ¿no? Quiere ambientar una de sus novelas, la historia de Maite, algo así como que van a algunos pueblos, lugares de la sierra, pero totalmente tangencial y superficial. En el Perú, ¿no? Hay que ser claros y explícitos en esto. Quien no conoce el mundo andino y quien no conoce algo de nuestros pueblos andinos, como tú reiteras, ¿no? Su desarrollo civilizatorio poderoso en diversas áreas, no conoce, no entendió nada del Perú, no lo va a entender. Y creo que el problema de Vargas Llosa, la mayor tragedia es esa, ¿no? Por eso es que sus principales novelas, Conversación en la Catedral, ¿no? La Ciudad y los Perros o La Casa Verde, todas están ambientadas en Lima y La Casa Verde en Piura, ¿ya? Y por eso que él es un escritor básicamente citadino, limeño, ¿no? Y en el, si queremos hacerlo más amplio, costeño. Pero como lo dijo Manuel González Prada ¿no? en 1915, ¿no? Más de un siglo, el Perú no es esa franja delgada de la costa, ¿no? El Perú son las montañas y los Andes donde estaba antes la mayor parte de la población. Entonces, quien no entiende eso, quien no reconoce eso, no conoce nada. Pero voy a contarte acá una anécdota para que veas también este juego interesado que tenía, ¿no? Vargas Llosa, y que siendo muy distanciado y muy
crítico a lo andino. Me contaba alguna vez el poeta y maestro Marco Marto que a él, porque lo conoce, pues será unos 7, 8 años menor que él, ¿no? Es muy cercano a Vargas Llosa. Él me contaba que habiendo coincidido en la década del 80 en Francia, en París, eh, trabajaba en Frankfurt, si no me equivoco, Vargas Llosa, ¿no? Estaba radicando ahí. Un día que lo invitan a la televisión francesa, escucha decir a Vargas Llosa que él era un escritor andino. Así que Marco Martos casi le da un infarto ahí, ¿no? De la sorpresa, ya que se quedó totalmente en shock, ¿no? Y lo dice porque en ese momento él no tenía mayor imagen, no tenía mayor prestigio. Y la única forma para que pueda ser, ¿no? Identificado como alguien, ¿no? de América Latina, ¿sí? Para que tenga una personalidad así específica, era decir, yo soy andino. Entonces, eso es lo que te daba ahí, no te provocaba ahí una atención, un reconocimiento. Entonces, terminando esto, para terminar esto, tú has mencionado hace poco, y de manera muy pertinente, él escribe un libro de ensayo, un libro completo de tener 300 páginas, el año 90, 91, que se llama La Utopía Arcaica, ¿no? Que es un ensayo, largo ensayo, dedicado así, explícitamente, intencionalmente, para criticar y para descalificar a Arguedas. Para eso es, ¿no? Entonces descalifica y critica todo lo que podría tener de valor, de importancia del mundo andino y lo pone a Arguedas como el que elabora eso, el que difunde eso, ¿no? Y lo identifica como alguien arcaico, como alguien pasadista, como alguien que quiere, ¿no? Se afinca en lo más, ya pues anacrónico, cosas por el estilo, ¿no? Cuando simplemente, y acá voy a recurrir para no atribuirme yo una autoridad tan crítica y contundente, voy a recurrir a uno de los más importantes críticos de literatura, de cultura universal y un estudioso de literatura peruana muy, muy sólido. Es un suizo que se llama Martín Lienhard, ¿no? Y él tiene varios libros sobre autores peruanos. Y él hace poco, hace unos 6, 7 años, mencionó porque a veces da conferencia cuando viene, ¿no? Y dijo algo así como, ese libro, como otras expresiones de Vargas Llosa contra Arguedas, lo único que revela es algo así como su envidia, ¿no? Vargas Llosa sabe que el único, ¿no? El gran escritor peruano, que es superior a él, es Arguedas. Entonces, esas expresiones descalificatorias, ¿no? Esas, eh, atribuciones, ¿no? De falsedades, de críticas, como la utopía arcaica, lo único que hace es evidenciar, ¿no? Esa envidia, esos celos. Y yo creo que es cierto, ¿no? Y, y eso en parte tiene que ver también con su desconocimiento, con su prejuicio con el mundo andino frente a nuestros pueblos indígenas, ¿no? Bueno, y José María Arguedas, entonces también ha escrito pues cosas como esta confrontación del cóndor y el toro, ¿te acuerdas? Como Jaguar Jaguar Fiesta. Fiesta. Allí entonces también tenemos lo interesante en que tenemos al cóndor y el toro, y él entonces se identificaría con el toro, el señor, culturalmente hablando, digamos. Metafóricamente, eh, ahí el toro viene a ser lo español, lo occidental, ¿no? Y el Claro. cóndor viene a ser lo andino, lo indígena, ¿no? Esa es la lucha, ¿no? De dos civilizaciones, de dos culturas, de dos pueblos. Eso es lo que María presenta, ¿no? En esa novela ahí del Jaguar Fiesta, ¿no? ¿Y cuál es tu análisis finalmente el del Perú actual? Porque ya sabemos todo, ya por la ciencia, que tenemos genéticamente 70% de genes originarios y 30%, o sea, básicamente somos indígenas, pero culturalmente, ¿qué somos? Porque, digamos, la cultura hispanoamericana
que la llaman, no está pues en la cima respecto a otras, ¿no? Me acuerdo que en algún lugar he leído que en Estados Unidos dicen que el español es el lenguaje de las mucamas. Entonces, por qué tanto orgullo, digamos, por la parte hispánica? Acá en el Perú. Sí, ¿Por qué? Por lo que te he comentado, ¿no? Cuando vienen los españoles, se produce la conquista y luego el virreinato, ellos tienen el control de toda, no solamente del poder político, ¿no? De toda la riqueza, el estatus privilegiado era español, ¿no? Y eso ni siquiera la independencia logró cambiar, porque los que hacen la independencia son los hijos de los españoles, los criollos que se llamaban. Pero los criollos no renuncian, ¿no? Ni critican radicalmente ni rompen con España, no con la cultura española, con la identidad española. No simplemente sacan a los españoles del poder del Estado y el Estado sigue siendo igualito como era antes con los españoles, solo que ahora dirigido por los criollos, ¿no? Entonces, eso que ni siquiera se resuelve con la independencia en 1821 ha durado prácticamente hasta las reformas de Velasco en 1970. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población peruana que era indígena, ¿no? Que venían de nuestros pueblos indígenas, seguían siendo siervos, semiesclavos en las grandes haciendas, sobre todo las haciendas, los latifundios de los gamonales. Y es recién con Velasco, el año 1969-70, cuando da la reforma agraria, ¿no? Y rompe el monopolio de la tierra por estos criollos que venían desde la época de los encomenderos, hacendados latifundistas. Allí recién, ¿no es cierto?, se produce la liberación de ¿no? De los siervos y se convierten en campesinos. El nuevo Perú, el Perú actual, son eso, es producto de esa reforma agraria, ¿no? Porque permitió que los campesinos puedan movilizarse libremente, porque antes no podían. Si tú eras de una hacienda, eras indígena, un colono, no podías salir de la hacienda sin la autorización del dueño, del patrón. Ya tú tenías que decirle a dónde ibas, para qué ibas y cuánto tiempo ibas a estar, para que te dieran permiso. O sea, así era. Cuando eso se rompe con la reforma agraria, entonces los campesinos se movilizan libremente y por eso se produce, ¿no? La captura, la toma, la reconquista de Lima y de las grandes ciudades de la costa. O sea, el Perú vuelve a su naturaleza, ¿no? A su origen, que es la mayoría indígena, ¿no? Y ahora mestiza. Pero mestiza, y ahí viene la controversia, ¿no? Y la disputa. Este es un viejo debate, ¿no? Que está desde el 20 se va a mantener a lo largo del 30 y el 40. Entre el 40 y el 50 hay un debate decisivo entre Arguedas, ¿no? Y Daniel Balcarce, ¿no? Que había sido maestro de Arguedas, era maestro de Arguedas. Hasta el 50, ¿no? Luis de Valcárcel todavía, que era un indigenista, pensaba que el Perú podría construirse volviendo, ¿no es cierto?, a algunos modelos, algunas formas de organización incas, ¿no? Y Arguedas le dice que eso ya no es posible, que el Perú había cambiado tanto, se había ya producido tal, ¿no?, cruce ¿no?, de interétnicos, en fin, que en el Perú ya lo mestizo, lo cholo, comenzaba a ser lo mayoritario. Y lo mestizo y lo cholo no como una cosa biológica, sino esencialmente como una cosa cultural, cultural, ¿no? Ver el Perú, mirar el Perú, está mezclado ahí el quechua con lo indígena, ¿no? Con lo español, ¿no? Lo indio con lo cristiano, en fin. Ese es el Perú ahora, el Perú mayoritario es ese Perú. muy bien, y acá en este programa nosotros sostenemos ya en varias oportunidades que esto no es cuestión genético, es cultural y que además estamos convencidos no porque somos los pensadores, sino porque nos hemos informado a través de investigaciones mundiales que la mejor manera de avanzar y conocer e interactuar con otras culturas es primero identificar sus raíces culturales
porque si no lo hacemos estamos enclenques, es como un árbol que no tiene raíz y el viento se lo lleva a donde quiere y se vuelven alienados, se vuelven acomplejados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero leerte algunas cosas, Vicente, para que me des tu opinión al final, ¿ah? Antonio Cornejo Polar decía, en uno de él es uno de los más importantes críticos literarios peruanos que he tenido, el Perú cuestionó a Vargas Llosa a el mestizaje conflictivo y a las culturas andinas como parte viva del Perú contemporáneo, dice. Él ha escrito la obra, la teoría heterogeneidad cultural. Plantea que el Perú no puede ser entendido desde una sola racionalidad liberal o moderna, como lo pretende Vargas Llosa. Es lo que dice Antonio Cornejo Polar. Bueno, ya sabemos que José Carlos Mariátegui no fue contemporáneo con él, pero muchas veces em, ha sido citado sobre ello, ¿no? Porque mientras Mariátegui proponía un socialismo con raíces indígenas, Vargas Llosa rechaza ese enfoque por considerarlo romántico o arcaico. Intelectuales de izquierda suelen contrastar sus visiones para mostrar dos proyectos de nación diferentes, dice. Hugo Neira, que es reciente, ¿no? Dice, critica moderada pero claramente. En diversos textos ha señalado que Vargas Llosa peca de eurocentrismo y que sus ideas sobre el indigenismo y el papel de las culturas tradicionales pueden llevar a una negación del Perú profundo, según Hugo Neira. El gran amigo Aníbal Quijado, desde su teoría de la colonialidad del poder, consideraba que posiciones como la de Vargas Llosa reproducen una mirada colonial que desvaloriza lo no europeo. Aunque no se centra en criticarlo, su pensamiento es frecuentemente usado para oponerse a la visión liberal de Vargas Llosa. Alberto Flores Galindo, también opuesto a la visión de Vargas Llosa, defendió la importancia de recuperar la memoria indígena y construir una identidad nacional no excluyente ni occidentalizante. Eh, Críticos contemporáneos y en redes, en los recientes años ha habido muchos académicos y activistas peruanos como Gonzalo Portocarrero, Roxana Barrantes o incluso narradores como César Gutiérrez han expresado que la visión, entre comillas, civilizatoria, cierra comillas, de Vargas Llosa respecto a las culturas originarias contribuye al racismo estructural. En el mundo internacional, Vicente, discúlpame que sea largo, Edward Said, que es un palestino estadounidense, aunque no criticó directamente a Vargas Llosa, sus ideas sobre el eurocentrismo y la construcción del otro, entre comillas, cultural, han sido utilizadas por académicos para cuestionar la visión civilizatoria y occidentalizante de Vargas Llosa. También tenemos a Homi Bhabha, indio británico. Desde sus estudios postcoloniales, Bhabha critica las narrativas que buscan eliminar la tensión entre culturas. Vargas Llosa, al promover la modernidad liberal como ideal, entra en tensión con la propuesta de Bhabha, que valora lo ambivalente y lo híbrido. Bueno, yo te puedo sugerir leyendo un montón de ideas contra las de Vargas Llosa. O sea que Vargas Llosa estaba solitario en el mundo internacional con sus ideas, digamos, ellas sí, anacrónicas. Pero en el Perú aparentemente no es el caso. Todos se han olvidado de ello. Hay un montón de críticas internacionales, pero nosotros tenemos una sola. Somos, en cierta manera, cautivados por las ideas del premio Nobel. ¿Te parece? Bueno, en primer lugar, me sorprende que hayas tomado con seriedad una... ¿Cómo es eso que te sorprende, compadre? Yo soy serio, Sí, como sea. me sorprende, o sea, porque le has dedicado, ¿no? Tiempo y una consulta bibliográfica, además, muy pertinente. O sea, los que tú has mencionado ahí, esos autores, son realmente los autores más calificados para dialogar sobre esto. Pero eso, ¿a qué te lleva? Te lleva como conclusión a que en el Perú
hay una ignorancia, hay una superficialidad. Por eso que construyen ídolos de barro. O sea, en esas cosas, ¿no? Frente a la cultura o frente a la cuestión indígena, eso, Vargas Llosa es alguien que está fuera de lugar, ¿no? Él es un anacronismo, como te he comentado ahí en una nota breve, porque está pensando como en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, o sea, ¿no? Lo blanco es colonizador, lo blanco es civilizador, ¿no? Lo europeo es no trae el progreso, el desarrollo, y por lo tanto, como has leído ahí la carta de la nota de este fotógrafo italiano, ¿no? Hay que eliminar a las culturas indígenas. Para poder desarrollar, para poder progresar, deberíamos eliminar, ¿no? Todo lo que son los pueblos, las culturas indígenas. Entonces, eso es lo que se ha mencionado también, es pues extirpación de idolatría del siglo XVI, ¿no? Que ha durado más o menos hasta el siglo XX, porque la educación compulsiva, la educación en castellano, sin respetar el idioma, ¿no? La cultura del indígena amazónico o andino, eso es una extirpación de idolatría, una violentación total, ¿no? De tu subjetividad, de tu emoción, de tu relación neurolenguaje, ¿no? Volviendo al tema de Vargas Llosa. Entonces, todo eso te demuestra que Vargas Llosa apoya y promueve la cosa más prejuiciosa, más arcaica, ¿no? Más atrasada, pero el que haya un buen sector acá de la academia, de intelectuales o de periodistas, ¿no? Que alaban a Vargas Llosa y lo ven como ¿no? Un hombre de gran futuro, del futuro, en fin, el Nobel le da todo, están hablando tonterías, ¿no? Porque en realidad, cuando tú dices acá Antonio Cornejo Polar, que ha sido uno de los mejores críticos literarios que hemos tenido en el Perú, ¿no? O dices Alberto Flores Galindo, uno de los intelectuales e historiadores más brillantes que hemos tenido en los últimos 60 años, ¿no? Y los otros autores, y antes de irte a Baba de India o a Edward Said, ¿no? Edward Said es uno de los grandes teóricos de la crítica colonial a nivel global, ¿no? Él tiene dos libros fundamentales que organizan, que estructuran la crítica más demoledora sobre el colonialismo, ¿no? Uno se llama orientalismo y el otro se llama eh, cultura y colonialismo, algo así, ¿no? Entonces, todos ellos, ¿no? Argumentan y descartan el pensamiento racista, discriminatorio, colonialista de Vargas Llosa. Entonces, no es casual lo que tú has mencionado también, no eso de que se arrime a la Preila, en fin, más que arrima, no es casual que él termine apoyando todos los proyectos más conservadores, ¿no? En los últimos años, ¿no? A las fuerzas fascistas de Vox en España, ¿no? Que es, pues, como te he dicho acá, Fujimori y todas las fuerzas, lo más conservador. Él se ha ubicado en esa trinchera contra los pueblos indígenas, contra los cambios, contra la modernidad cultural. Muy bien, ahora una cosa para ir terminando y de repente ver algunas preguntas de los seguidores. Otra cosa que a mí personalmente, que soy un investigador en física, pero a veces hay cosas que me hacen curiosear. Yo soy del norte, de La Libertad, ahí no tenemos problemas con el idioma, hablamos una mezcla de español con algo de quechua, pero he podido entrevistar a gente del sur y de mi generación y me dijeron que de una manera desgarradora que desde chicos, en cierta manera, les decían que no deben hablar en su idioma materno porque eso les va a causar daño, que les va a causar, etcétera. Incluso conozco a gente acomodada que sus padres se le prohibían hablar con los empleados en el sur porque podían aprender quechua y eso era una cosa era para ellos negativísima. Y entonces escuché a Federico Mayor Zaragoza, o leí mejor a Federico Mayor, que fue director general de la UNESCO, cuando dijo que lo más cruel y lo más dañino que puede haber en una cultura es prohibirle a los niños hablar su idioma materno. Es por eso que cuando fue
director general entre el 87 y el 99, la UNESCO promovió activamente la educación en lengua materna y la preservación de las lenguas indígenas. De modo que la UNESCO ha sostenido que la educación en la lengua materna es esencial para la inclusión y el aprendizaje de calidad. Ojo, y la imposición de una lengua dominante en la enseñanza puede poner en riesgo la capacidad de aprendizaje eficaz de los alumnos. Lo acentúo, pongo énfasis, porque en nuestro país se ha cometido siglos de crimen contra la cultura peruana, contra el Perú, porque al disminuir psicológicamente a millones de peruanos es cortarle los pies a la patria. Eso es lo que yo pienso, pero sigue habiendo personas que tienen esta misma posición. Es una pena que la gente tan inteligente, también como obviamente Marta Hildebrand, haya tomado esas posiciones y es una pena eh, para el Perú tener gente intelectual que sigue con ese bicho tan extraño, que un peruano que viene del norte, que no aprendió quechua de pequeño, dicho sea de paso, en el año 1966, cuando estuve en el Politécnico José Pardo, por primera vez escuché a gente que hablaba aymara, quechua, nos íbamos al Coliseo Nacional y ahí amé al Perú más que antes e incluso puse a mi hijo, el primero que tuve en el 71, Jari, que es una palabra en quechua que significa hombre. Es decir, no solamente estoy hablando teóricamente, sino que fui a la práctica y a la recuperación de una cultura que me hubiera gustado tener más profundamente en mi niñez, pero que trato de todas maneras recuperarla. Y estoy muy orgulloso, muy contento que mi compañera ame el quechua, esté aprendiendo quechua más que yo, ame y le guste la civilización pre-inca y sus sitios eh, arqueológicos y que francamente me llenan de alegría. Espero pues amigos que ustedes comprendan el daño que hemos hecho para el Perú, porque en este programa no está que la justicia, que pobrecito, no, es el Perú que ha sufrido, que ha sido en cierta manera castrado en su potencialidad por una estupidez cultural que algunos todavía tienen ese virus en la cabeza y ojalá que pronto se liberen, porque de lo contrario nuestro país seguirá cayendo en el espiral a las profundidades infinitas de la triste y la pobreza, de la tristeza y la pobreza. Disculpa que me haya lanzado así, Vicente. Al contrario, te felicito. Hoy día creo que el entrevistado ha sido Modesto Montoya y yo soy su entrevistador. Le hago diálogos para que él pueda desarrollar todo eso acumulado que tiene ahí de 40 años desde que estaba en el Politécnico. Mira, el problema no es solamente prejuicio, no solamente información Ha sido modesto. equivocada, distorsionada. El problema principal es que el Estado sigue siendo un Estado criollo, ¿no? Colonialista. Eh, no se trata solamente de que la gente discrimina, que la gente piense eso. El Estado sigue desarrollando las políticas de atención a la ciudadanía solamente, ¿no? En castellano, como si fuera solamente toda la población peruana hablante de castellano. Y yo te traduzco, como tú dices, que pides ciencias, pides datos, pides objetividad, en fin, el más o menos unos millón y medio de niños, ¿no? En edad escolar, de los primeros años, son de poblaciones indígenas. Ah, Y más o menos, el 85% de esos niños no tienen profesores bilingües, no tienen profesores en su idioma. Eso que tú has dicho, hemos sido culpables de lo que hemos hecho, del daño neurológico, psicológico, eso se sigue haciendo hoy día, ahora que estamos conversando. Porque la mayor parte de las escuelas, de los colegios, ¿no? Donde hay población indígena que habla una lengua indígena, que hecho aymara, ¿no? O machiguenga, o en fin,
no tienen profesores que le puedan enseñar en su lengua. Siguen produciendo eso que condenaba Federico Mayor, ¿no es cierto? Y que decía que era uno de los peores, ¿no? Actos inhumanos que se producía. Eso en el Perú sigue vigente. El Estado sigue siendo un Estado colonial en esas cosas y no hay políticas interculturales. Pues esa es la importancia de la política intercultural y bilingüe. ¿Qué quiere decir? Política del Estado en educación o en salud o en seguridad, ¿no? Que sea con gente que sabe hablar quechua, que sabe hablar, ¿no? Asháninca, que sabe hablar aymara, que los enseña a los niños en ese idioma, ¿no es cierto? Que establece o que puede dar información, orientación en esos idiomas, ¿no? Y que en un juicio, igual, un abogado, un fiscal o el juez sí puede entender de qué está hablando cuando hay un campesino o una persona que habla quechua, que habla aymara, ¿no es cierto? Ahora no, te condenan porque no sabes hablar castellano nada más y nadie entiende tu alegato y se sanciona. Eso no ha pasado hace 100 años, 80 años. Eso venía sucediendo con los indígenas amazónicos del conflicto de Bagua de 2008. No sé si te acuerdas. Bueno, ahí hacían juicios en castellano y los indígenas que venían, ¿no? de la Amazonía no entendían, ni tampoco nadie los entendía cuando hablaban. Eso sucede en el siglo XXI, estimado Modesto. Así que eso no es de hace 40, 50, es de ahora, de hoy día. Los datos que te estoy dando y la información es lo que tú entras ahí a la Defensoría del Pueblo o al Ministerio de Educación y dices, ¿cómo está la educación intercultural? ¿Cuántos profesores bilingües? ¿Cuántos colegios enseñan en lengua materna? Y te van a dar estos datos horrorosos, lamentables, para llorar, mi estimado Modesto. Ahora, hoy día. Muy bien, escu- ya nos queda poco tiempo, pero vamos a leer algunas opiniones o preguntas. María, nuestra amiga María, nos da las buenas noches. Juan Guti, buenas noches, doctor Montoya. Les saludo desde la mina Las Bambas. Ah, caramba, qué frío debe estar haciendo allá. Abrígate bien, Juan, ¿ah? Víctor Arturo Talavera Yangali. Buenas noches, doctor Montoya. También a su ilustre invitado, dice. Función de X, dice, Llosa fue un blanco racista. No creo, no, eso de blanco, él fue mestizo por los análisis que se dicen ahora. Llosa fue un blanco racista que se sintió más español y fingía ser peruano, un escritor más y pasa insignificante en la sociedad. Alfredo dice, era un cholón arequipeño que se creía traumadamente español. Qué tontería. Illustris verbum, caramba. Saludos, doctor Montoya. Igual a su invitado y demás presentes en esta transmisión. Eh, Richard Vilca, Richie dice, mestizo no es identidad, es estar entre dos identidades, estar en el medio. Richard Vilca añade, en etnia no es posible, cultural como la religión no permitiría cruce nativo cristiano y musulmán, no hay término medio en la religión, bueno. Dice además, quienes le conocieron, vieron lo vieron muy arrogante, producto de la popularidad de sus publicaciones y en ocasiones de forma despectiva veía a los demás. Dice, Murdoch dice, es que son ignorantes, pues Montoya. Bueno, Mon- Jorge Pérez dice, profesor, pero Mario Vargas Llosa no tenía el mote de sastrecillo, valiente, pues lo destacaba como uno de los más grandes pensadores, a pesar de que este francés apoyaba a Stalin y a Mao, luego MBL mutó como todos. Bueno, eh, Johanna Lucero dice, muy buena entrevista, saludo, profesor. Bueno, y aquí Lustrisum dice, Alfredo, por lo conocido está claro, fue muy desubicado. Bueno, eso ha leído. ¿Qué opinas tú de esos comentarios, Vicente? Bueno, eso te da una idea, ¿no?
de cómo lo que aparece ahí como una cosa unánime en los periódicos, de esa, ¿no?, visión tan exageradamente alabanciosa de Mario Vargas Llosa, no se refleja en los comentarios del ciudadano común y corriente, que sí tiene una evaluación crítica, sí trata de tener un pensamiento más objetivo sobre Vargas Llosa. Yo comparto con la mayor parte de los comentarios que tú has leído. Creo que eso es lo que ha sido en la vida de este notable escritor, ¿no? Con muchos problemas, muchos claroscuros, muchas cosas de pasivo, ¿no? En la parte de personal, ciudadana, ¿no? Frente a nuestro país y a nuestros compatriotas, ¿no? Bueno, para terminar, leemos los últimos acá. El lenguaje quechua y aymara tienen una estructura lógica estructurada y avanzada. Quien lo desarrolla, este idioma no lo hizo al azar. Alexis, buenas noches. Una pregunta. Considerando las diferencias culturales en Perú, ¿es posible un proceso eh, cuasi federal en el Perú? Ah, no, bueno, ya estamos hablando de otro tema muy complejo que no lo vamos a tratar ahora, pues, estimado Alexis, pues, de repente en otra oportunidad. Jorge Pérez dice, profesor, para lograr el desarrollo que tanto se pregona, se debe hablar un idioma actualizado y no una lengua muerta. El español mismo está atrasado, pues existen nuevas definiciones sin traducción. Bueno, lo que estamos hablando aquí es de la lengua materna. Ninguna lengua materna es muerta, eh, pero efectivamente hoy para hacer ciencia y tecnología hay que aprender lo que escriben otros pueblos y ahora todo se hace en inglés por ahora y dentro de poco será en chino, quienes son los que más producción científica están teniendo. Eh, Juan Flores dice, cierto, es necesario políglotas, nivel idioma funcional, mismo inglés, quechua, castellano, chino, la UNI o San Marcos, en 110 años, ¿cuántos han conseguido formar? Bueno, haremos en otra oportunidad, pero ya estamos terminando. Muchas gracias, doctor Vicente Ota. Esperemos seguir conversando sobre estos temas muy importantes para comprender. Con todo gusto, creo que son temas muy, muy necesarios de ampliar, de fomentar en nuestros jóvenes y en toda la población peruana. Muchas gracias, Modesto. Esta noche ha sido particularmente interesante, ¿no? Que te has preparado ¿no?, tus comentarios así sustanciosos. Te felicito. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias amigos, no se olviden compartir, hacer like, suscribirse. Hasta un próximo encuentro con la ciencia amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.